Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señora consejera, no podemos empezar a hablar de infancia en Andalucía sin referirnos a las espeluznantes cifras que nos ofrecen actores tan poco sospechosos como el Defensor del Menor, la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza o organizaciones como Save the Children. Según esta última organización, la pobreza infantil en Andalucía, o sea, la vulneración de derechos de nuestra infancia, lejos de mejorar o mantenerse, aumenta, empeora y lo hace de manera más intensa que en otros territorios. El porcentaje de población menor de 18 años en situación de pobreza relativa en 2015 era del 44,6%, mientras que la media del Estado se encontraba en un 29,6%. Un total de 726.059 niños y niñas viviendo en pobreza, que sitúan a Andalucía en la segunda comunidad autónoma, solo por detrás de la ciudad autónoma de Ceuta. La infancia andaluza se aleja así del resto del Estado. Si en 2008 Andalucía ya mostraba porcentaje alarmante de población infantil en situación de pobreza relativa, un 33,5%, casi 7 puntos por encima de la media estatal, en 2015, señora consejera, la brecha se ha duplicado. Estamos 15 puntos por encima de la media estatal. ¿Cómo es posible esto? Además, la pobreza afecta en mayor medida a la infancia que a otros grupos de edad, como consecuencia de la caída generalizada de los ingresos en los hogares entre 2008 y 2015. Y esto afecta de manera más intensa a los hogares con niños y niñas a su cargo. Mire, la pérdida de ingresos entre los más vulnerables se traduce en un incremento de la intensidad de la pobreza. Además, las personas pobres lo son cada vez más y, además, sin posibilidad de salir de esa situación. ¿Sabe, señora consejera, cuántos niños y niñas viven en situación de pobreza severa en Andalucía? El 25,7%. Hablamos de 418.370 niños y niñas. ¿Cuántos de ellos reciben alguna prestación en su hogar? El 12%, nada más. La desigualdad en Andalucía apenas se ve afectada por las transferencias sociales al hogar, que deberían estar pensadas fundamentalmente para salvaguardar los derechos de nuestra infancia. De manera que la capacidad de las prestaciones sociales, de las políticas sociales de su consejería, señora consejera, para reducir estos datos, para reducir el impacto de la pobreza en nuestra infancia, son ineficaces. Y nos remitimos a los datos. ¿Qué está haciendo la Junta de Andalucía para paliar todo esto? ¿Qué estamos haciendo? Creemos que el Gobierno no está abordando este problema con la seriedad que merece. Los datos lo demuestran. Necesitamos un plan, pero no un plan con mayúsculas de esos que nos presentan cada vez que hay un problema y no quieren abordarlo de manera seria. Necesitamos una estrategia, voluntad política, energía, la suya y la nuestra, la de todos, para afrontar los problemas que tiene la infancia en nuestra comunidad autónoma. Sé que usted me va a decir que existe ya un plan, el segundo plan de infancia. Yo le diré que no tiene memoria económica, usted me dirá que sí, y yo le replicaré, y lo hago ya, que la suma de las cantidades que ya se venían destinando a infancia en todo el presupuesto no constituye una memoria económica aparte y propia de un plan, del segundo plan de infancia. No tenemos comisión de seguimiento. Seguramente me hable también de la Alianza por la Lucha contra la Pobreza Infantil, que nos parece muy bien, que tiene objetivos loables, pero no queremos objetivos, queremos resultados. Hacen falta resultados palpables y concretos. No estamos cumpliendo con el Decreto 103/2005, en el que se regula el informe de evaluación del enfoque de derechos de la infancia en los proyectos de ley y en los reglamentos que aborda el Consejo de Gobierno. Y si se están haciendo esos informes, a lo mejor no se están haciendo bien, porque al final las medidas sociales no están consiguiendo reducir los niveles de pobreza entre la población más vulnerable, entre nuestra infancia. Miren, cuando se nace pobre, se continúa siendo pobre toda la vida en nuestra comunidad autónoma. Eso dicen los datos. Y eso es una muestra del fracaso de sus políticas, que no consiguen acabar con la pobreza y con la exclusión social. Como mucho, conseguimos que niños y niñas que nacen pobres mal vivan, pero no que salgan de esa situación. Reforcemos la ayuda social a las familias con menores a cargo, los programas de comedor escolar, reforcemos los equipos de tratamiento familiar. Miren, los niños y niñas no tienen las herramientas necesarias para salir por sí mismos de esa situación. Por eso nuestra obligación, como representantes, tiene que ser mucho más firme en el caso de la infancia. Tenemos que escucharlo y tenemos que habilitar mecanismos de participación de la infancia que vayan mucho más allá que un pleno infantil al año. No voy a hablarles solo de pobreza y exclusión social, aunque me parecía capital, dadas las cifras. Esta misma semana, el Defensor del Menor presentaba un informe sobre acoso escolar que daba unos datos aterradores. 1 de cada 4 niños o niñas en Andalucía sufre acoso escolar. Está muy bien que aprobemos un protocolo, pero hay que hacer algo más. ¿Quién va a aplicar ese protocolo? ¿Cuántos puestos de trabajo hemos perdido en los últimos años en educación? ¿Tenemos suficientes orientadores y psicólogos para ponerlo en marcha? En el informe se va más allá.
y se acusa al Gobierno de silenciar el problema del acoso escolar y se denuncia que la Consejería de Educación oculta deliberadamente las cifras de un problema que está creciendo y lo está haciendo de manera muy significativa. Seguimos con la educación. Vamos a hablar de aquellos niños y niñas con necesidades educativas especiales o con dificultades de aprendizaje, o aquellos niños y niñas en exclusión social o con altas capacidades o de incorporación tardía. Son niños y niñas que necesitan unas herramientas específicas y adicionales y que no las tienen a su disposición. Un ejemplo. En el caso de los niños y niñas con necesidades educativas especiales estamos encontrando casos de madres y padres que se plantean no llevar a sus hijos, retrasar la entrada en el segundo ciclo de educación infantil, porque no existen monitores suficientes para atenderlos. Eso está pasando hoy y está pasando aquí en la educación pública, con nuestra infancia, con nuestros niños y niñas. Hable con la consejera de Educación, señora Rubio, ahora que estamos tramitando la ley de discapacidad, pero dígale que no se preocupe porque como en la ley no se reconoce ni un solo derecho, no van a tener que hacer ni una sola actuación más. Atención temprana. ¿Qué estamos haciendo con los niños y niñas con trastornos de desarrollo o con riesgo de padecerlos? Nada. Los centros de atención temprana siguen siendo generalistas. ¿Qué supone esto? Que se está enviando a los niños y niñas al CAID más cercano y no al mejor, al específico para su trastorno. ¿Esto por qué se hace? Pensando en ahorrar unas becas de transporte que son pírricas, que no se convocan, que se hacen tarde y que suponen muy pocos ingresos, por comodidad para la Administración, para acabar con listas de espera de manera un poco tramposa. Los terapeutas siguen sin poder determinar las sesiones de tratamiento que requiere cada niño y niña, a pesar de todo el esfuerzo propagandístico que estamos viendo en los últimos meses. Dependencia, señora consejera. Los plazos de valoración y reconocimiento de la dependencia son muy largos, lo que plantea problemas, sobre todo en el caso de niños y niñas que necesitan terapias específicas, en muchos casos, para un mejor desarrollo. En vez de tanto anuncio grandilocuente sobre las cifras de la dependencia en Andalucía, como el realizado hace semanas, ¿por qué no aceleramos los plazos? ¿Por qué no los atendemos de manera rápida? Discapacidad. Niños y niñas con discapacidad. Además de presentar un proyecto de ley que no concede ni un solo derecho, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir a los niños y niñas? ¿Que cuando la disponibilidad presupuestaria lo permita tendrán apoyo y refuerzo escolar y tendrán atención temprana? ¿O que el Día Mundial de la Discapacidad nos haremos una foto, sacaremos un vídeo y una campaña? ¿Qué estamos haciendo con los menores no acompañados? ¿Qué estamos haciendo por ellas? ¿Cómo los tutelamos? ¿Por qué no reforzamos y propiciamos el acogimiento familiar en vez del institucional? ¿Qué nos parece una mejor manera? ¿Cómo ayudamos a todos esos menores que se encuentran bajo la tutela de la Administración? Tenemos que dotarlos de herramientas para que cuando lleguen los 18 años no pase lo que está sucediendo, que muchos de ellos se ven abocados a vivir en la calle o a vivir en albergues. Refugiados. A pesar de los anuncios que se han hecho con los refugiados, ¿cuántos menores refugiados hemos acogido? Si ya la cifra que se vendió era pírrica, es que no la hemos alcanzado. ¿Qué estamos haciendo por ellos? Violencia machista. ¿Cuál es su política en el caso de niños y niñas que viven en hogares donde hay violencia machista? ¿Qué estamos haciendo para protegerlos? ¿Qué se está haciendo? Y, para terminar, hay un tema nada agradable que nos toca abordar, que es el maltrato infantil. Y dentro del maltrato infantil, el abuso sexual infantil. Miren, la semana pasada, de manera incomprensible, Ciudadanos y el Partido Socialista negaron la comparecencia de una asociación de madres de niños y niños que están siendo tratados por el Servicio Público de Salud Mental Infantil por abuso sexual intrafamiliar. ¿Por qué queríamos su comparecencia? Venían a contarnos los problemas que a su juicio presenta el protocolo para la derivación al programa de evaluación y tratamiento y diagnóstico, de abuso sexual infantil. Tenemos que concienciar a la sociedad de la responsabilidad que tiene a la hora de prevenir, denunciar y castigar estos casos. Están en ángulo muerto, nadie habla de ellos. Señora consejera, seamos valientes. Hay problemas y usted lo sabe porque lo hemos hablado. Seamos valientes y abordemos la cuestión. No podemos mirar para otro lado porque sea un tema feo. Tenemos que abordarlo y tendremos que hablarlo, ya que no pudieron comparecer. Nosotros le daremos voz y tendremos que hablar de esto en la Cámara cuantas veces hagan falta. Pero es un asunto que requiere de una actuación urgente por parte de la Administración. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno para el Consejo de Gobierno, en este caso para la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, señora Sánchez Rubio. Señoría, tiene la palabra.